Buenas tardes, nosotros somos el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Hoy estamos aquí para dejar clara nuestra postura frente a una pregunta fundamental. ¿Es importante la negociación de paz? Nuestra respuesta es clara y firme. Sí estamos de acuerdo con la negociación de paz. Después de más de 60 años del conflicto armado en Colombia, la guerra ha demostrado que no es la solución. La violencia ha dejado dolor, desigualdad de víctimas en todo el país. Por eso, con convicción, la paz no es solo el silencio de los fusiles. La paz es la transformación social, política y económica para un país que lo necesita. En Colombia no solo surgió por casualidad, sino que tiene unas raíces claras, como la desigualdad, la exclusión y la falta de oportunidades. Durante años, muchas comunidades han vivido en el abandono, sin educación, sin salud y sin empleo, sin presencia real del Estado. En realidad, esto no es algo que se pueda ignorar. Por eso sostenemos que una verdadera negociación de paz no puede limitarse a desarmar actores, sino que debe transformar las condiciones que originaron el conflicto. Colombia ya ha demostrado que el diálogo sí es posible. Procesos como el acuerdo con la FARC evidencian que negociar puede salvar vidas. Y en la actualidad, los diálogos con el gobierno han abierto espacios importantes, como acuerdos humanitarios y participación de la sociedad. Esto deja un mensaje claro. Sí hay caminos distintos a la guerra. Negociar no es debilidad. Negociar es asumir la responsabilidad de cambiar la historia. La postura es clara, la paz se construye con el pueblo. Esto no puede ser una decisión tomada únicamente entre un gobierno y un grupo armado. Por eso debemos incluir a toda la sociedad, campesinos, estudiantes, trabajadores, mujeres, comunidades indígenas y afrocolombianas. Por eso proponemos una negociación que aborde temas fundamentales como la justicia social, el acceso equitativo a los recursos y el respeto real por los derechos humanos, porque sin cambios reales no hay paz verdadera. Colombia necesita un cambio. Menos guerras y más oportunidades. Escuchar a quienes han vivido el conflicto, construir un futuro diferente. Decimos sí a la negociación de paz, porque la paz no es rendirse, la paz es transformar a Colombia. Muchas gracias. (1974-1978). En el gobierno de Alfonso López Miquelsen se dan los primeros acercamientos con el ELN. Un contundente operativo casi los desmantela, pero decide no continuar con el proceso de paz. 1982-1986. En el gobierno de Betancur firman la ley de amnistía, pero el ELN no se suma a esa propuesta. 1986-1990. En el gobierno del presidente Barco logran acuerdos de paz con el M-19, el EPL y el movimiento armado Quintín Lame. Sin embargo, las dos guerrillas más grandes, las FARC-EP y el ELN, mantienen el conflicto armado. 1990-1994. El gobierno de Gaviria logra por primera vez una mesa oficial de negociación con el ELN, las FARC-EP y miembros remanentes del EPL en Caracas, Venezuela, y después se trasladan a Tlaxcala, México, pero las dos guerrillas más grandes fracasan una vez más. 1998-2002. En el mandato de Pastrana reinician los contactos con el ELN. Participaron gobiernos, sociedad civil y delegados del ELN. En 1999 concretan una zona de despeje, por lo que convocan a delegados de Noruega, España, Suiza, Francia y Cuba. En esa fecha también fue levantada la mesa de conversaciones de Caguán con las FARC-EP. No fue posible retomar los contactos con el ELN. 2002-2010. El presidente Uribe intentó varias veces la búsqueda de la paz. Entre el 2005 y 2007 se logró iniciar una fase exploratoria en Cuba y Venezuela. Incluso el presidente Chávez y el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez acompañaron esos acercamientos. Contemplaron el cese al fuego, liberación de presos y el desminado, y otro de los inamovibles era la participación de la sociedad civil. Pero el ELN se negó a plasmar las condiciones inamovibles del gobierno. 30 de mayo de 2016. El gobierno Santos y el ELN anuncian una negociación de paz en Ecuador y sesiones en Venezuela, Chile, Brasil, Cuba y con Noruega como países garantes.
7 de febrero de 2017. Inician los diálogos de paz en Quito. El 4 de septiembre las partes anuncian un alto el fuego bilateral desde octubre. Este es considerado el primer cese al fuego entre el ELN y el gobierno en 53 años, previsto para durar hasta el 9 de enero de 2018. El 10 de enero de 2018 quedan suspendidos los diálogos de paz por una serie de atentados, como por ejemplo contra varios oleoductos. El presidente Santos ordena al jefe de la delegación del gobierno, Gustavo Bell, su regreso a Colombia. El 21 de enero, la ONU llama a las dos partes a retomar los diálogos. Gustavo Bell regresa a Quito. La poca voluntad del ELN comete 7 días después un atentado en Barranquilla que deja 5 policías muertos y 41 heridos. El 30 de julio de 2018 siguen los atentados y el ELN asegura que continuará dialogando con el próximo gobierno. El 19 de agosto de 2018, el presidente Duque retira de sus funciones al equipo negociador encabezado por Bell. 2019. El 17 de enero, el gobierno de Iván Duque decidió suspender los acercamientos que se tenían en Cuba tras el atentado terrorista en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander en Bogotá, dejando un saldo de 22 muertos y 68 heridos. 2020-2021, el gobierno de Duque exige a Cuba el pedido de extradición de los jefes del ELN que estaban en La Habana. Agosto 7 de 2022, Gustavo Petro, presidente de Colombia, anuncia que su gobierno dialogará con todos los grupos armados que quieran dejar las armas. El 12 de agosto, con el anuncio del Alto Comisionado para la Paz, Iván Danilo Rueda, al comunicar que su país dará pasos necesarios para retomar las conversaciones de paz con el ELN en Cuba. Entre el 11 y el 12 de agosto, una delegación del gobierno de Petro viaja a Cuba. Presidente Petro solicita el 20 de agosto la suspensión de órdenes de captura y solicitudes de extradición. 2 días después, Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, anuncia que suspende las órdenes de captura contra los jefes del ELN. Frente al anuncio de paz total, el primer comandante del ELN, Antonio García, deja claro que nosotros no vamos en ese costal. La delegación del diálogo del ELN salió el 2 de octubre de Cuba hacia Venezuela para iniciar las reuniones exploratorias y así abrir una nueva mesa de negociaciones con el gobierno. El 4 de octubre de 2022, desde Caracas, nueva sede de los diálogos, se anuncia que la nueva mesa formal de negociaciones arrancará en la primera semana de noviembre. Ahora la pregunta es, ¿será que esta vez sí se logrará llegar a un buen término en las negociaciones de paz?